Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 471 de la séptima temporada. Hoy, síntesis de Deuteronomio con Gilberto Rufat, uno de los libros más citados en toda la Biblia. Su importancia desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis. Conversatorio con David Silva. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Bueno, agradezco muchísimo nuevamente la invitación y vamos directamente a contestar la pregunta. Cuando hablamos del libro de Deuteronomio, estamos hablando de uno de los libros asignados, reconocidos en términos de su autoría a Moisés. Son parte de esos primeros 5 libros de la Biblia, lo que algunos pues designan, tiene varios nombres, el Pentateuco, la Ley y así sucesivamente. Y este sería, el Deuteronomio sería, en términos del orden numérico, sería el 5º libro. Y la palabra Deuteronomio, pues, significa segunda ley, aunque no es una segunda ley, ya explicaremos poco a poco, sino que es la recapitulación o el recuento nuevamente de aquello que ya Moisés había recibido para el pueblo de Israel, solo que en esta ocasión, dentro del contexto de Deuteronomio, Moisés se va a dirigir a aquella generación que no sale de Israel, que son los hijos de aquellos que salen de Israel, de 20 años hacia abajo, que son los que van a entrar a poseer la tierra. Ellos debían ser recordados, a ellos se les debía dar las ordenanzas de qué era lo que Dios había prescrito, qué era lo que Dios había dicho, qué era lo que Dios había establecido, porque por medio de esa ley ellos debían conocer su pecaminosidad, entender que debían buscar a Dios y sucesivamente también entender que las bendiciones y las maldiciones relacionadas al pacto estarían basadas sobre la desobediencia o obediencia a la ley. Así que Deuteronomio nuevamente es un libro de Moisés, sería el 5º libro según nuestra Biblia, partiendo del libro de Génesis, y hace un recuento tanto de carácter breve, histórico, pero también de diferentes particularidades de la ley que nuevamente esta generación debía atender si es que esperaban contar con la gracia de Dios. Perdón, mencionaba que ya que estamos entrando ya en contexto, en materia, ¿qué nos muestra el libro de Deuteronomio a lo largo de sus 34 capítulos, aparte de las directrices que Moisés dio al pueblo hebreo? Hay quienes bosquejan el libro de acuerdo a los discursos que se ven, y podríamos decir que podríamos dividirlo aproximadamente en un primer discurso, una primera introducción de Dios hacia el pueblo por parte de Moisés, desde Deuteronomio capítulo 1 hasta el capítulo 4 aproximadamente. Luego un segundo discurso, donde entonces vamos de Deuteronomio capítulo 5 hasta aproximadamente el capítulo 26, y ya desde el capítulo 27, donde se establece cómo el pueblo estaría dividido entre unos que pasarían por el juicio y otros que participarían de las bendiciones, hasta finalizado el libro. Ya dentro de esas divisiones, pues tenemos particularidades o temas que se abordan dentro del libro. Nuevamente, el tema general del libro es, ya que Moisés no va a entrar a la tierra prometida, porque Moisés ha sido juzgado por Dios también por no haberle honrado, hay un cambio de liderato, y ese cambio de liderato tiene que ver con Josué, quien va a ser llamado, y vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31, el momento en el que pues, Dios establece a Josué como aquel que utilizaría para llevar esta nueva generación, una vez más, de personas que no salieron de Egipto a entrar a la tierra, ya que los únicos que entrarían realmente de aquellos que salieron de Egipto serían Josué y Caleb.
Algo que creo que es sumamente importante, porque en nuestras iglesias tradicionalmente lo que la gente escucha, lo que se enseña, es que como Dios sacó a todo a Israel de Egipto, que eso era el cumplimiento de una promesa. Eso estaba ya establecido en Génesis capítulo 15, en el versículo 13, donde también en el versículo 6, Génesis 15, 6, se reconoce la salvación por medio de la fe. Ese es el pasaje donde dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y es en ese mismo capítulo, en el versículo 13, que se establece que el pueblo estaría 400 años en Egipto y luego saldría. Pero ese pueblo que sale de Egipto, podemos entrar en más detalles, no va a entrar a la tierra de Canaán o a la tierra de reposo. Así que ese pueblo, que es una generación que nace en el desierto, que no va a ver entrar a sus padres, debían ser advertidos una vez más, debían tener conocimiento de lo que Dios esperaba de ellos, porque si no, de la misma manera en que Dios los iba a utilizar como instrumento de castigo contra 7 naciones que debían ser destruidas, de esa misma manera Dios los iba a destruir, porque ellos no eran una nación particular escogida por ser mejor que las demás naciones, sino que eran instrumento dentro de la gracia de Dios para preservar un pueblo por medio del cual, conforme a la carne, un día vendría el Mesías, como se establece en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Maravilloso, maravilloso. Mi hermano, mire, sabemos que los enemigos de Israel o de la nación de Israel eran voy a nombrarlos y espero poderlos citar a todos: los amalecitas, los hititas, los jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Existe alguna relación, tomando en consideración de que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento? En este caso, la gloria de Cristo, la iglesia, las ordenanzas, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿existe una relación con nosotros? Pues obviamente para tener cuidado también, tomando como base todo lo que pasó este pueblo ahí en el Deuteronomio. Bueno, el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento no está limitado al libro de Deuteronomio, es base para poder interpretar el Nuevo Testamento. De hecho, en otras ocasiones hemos aseverado y nos reiteramos en que no es posible tener una comprensión completa del Nuevo Testamento sin entender realmente el fundamento del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hasta en la autoría. Hoy usted va a los seminarios y muchas veces se cuestiona el que si Moisés fue realmente el autor del libro de Moisés o si hubieron diferentes ediciones y recortes y bla, bla, bla. Si usted quiere saber lo que la Biblia dice, que con toda honestidad es lo que a usted le debería importar, porque lo que nosotros tomamos como palabra de verdad es la Sagrada Escritura, no lo que nos diga un seminario. Y se lo puedo decir, por ejemplo, yo recuerdo en el Southwestern tomando una clase de maestría, lo he dicho en otras ocasiones, donde estaba tomando una clase de la ley de Moisés, de los primeros 5 libros, y alguien tuvo que decirle al profesor que cuando íbamos a empezar a hablar de la escritura, porque todo eran de teorías, que si hay tantos autores, hay quien ponen, por ejemplo, en el libro de Isaías 3, 4, 5 autores, es una locura. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, esto es un ejemplo, si es Moisés, solo tenemos que ir al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en cada uno de los evangelios una mención al libro de Deuteronomio y se establece a Moisés como el autor. Por ejemplo, yo podría decirles que en Mateo capítulo 19, cuando Jesús atiende la pregunta sobre el tema del divorcio, en ese capítulo 19 de Mateo, en el versículo 7, los que le preguntan, los que no están de acuerdo con la respuesta que Jesús da, van a citar la ley del divorcio, está en Deuteronomio capítulo 24. Entonces, Mateo capítulo 19, versículo 7, está tomando como base, dentro de la pregunta o el planteamiento que le van a hacer a Jesucristo, Deuteronomio capítulo 24, y allí ellos mismos establecen que quien es el autor es Moisés, porque ellos le dicen, van a decirle a Jesús, porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y así podemos ir, por ejemplo, a Marcos, en el capítulo 7,
en el versículo 10, hay una ordenanza o algo que se trae de cómo se debía honrar a padre y a la madre. Entonces, esa porción de Marcos, capítulo 7, el versículo 10, viene de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Así en Lucas, también, por ejemplo, si fuéramos a Lucas, en el capítulo 20, versículo 28, se está hablando nuevamente de Moisés con relación a aquella ley de qué sucedía cuando una mujer que estaba en pacto marital, se muere su esposo, cómo entonces el hermano debía entonces entrar en pacto con ella para dejar pues descendencia. Y eso es parte de la ley de Deuteronomio capítulo 25. Es más, podemos ir al Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por ejemplo, versículo 5, allí también se menciona a Moisés como el autor, cuando se está hablando de la mujer sorprendida en el acto de adulterio, y el pasaje de referencia que se está usando en el libro de Deuteronomio es Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Por dar un ejemplo de la autoría, para entender, por ejemplo, lo relacionado al juicio que vendría con Israel, o para entender, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, por qué Israel como nación no le cree al Mesías, a pesar de haber sido el pueblo que recibe directamente la confirmación de aquello que había sido profetizado. Se cita Deuteronomio capítulo 32, el cántico profético de Moisés. O sea que no podemos literalmente entender con claridad el Nuevo Testamento si no lo vamos a ver muy superficial, si no tomamos la base del Antiguo Testamento. ¿Cuál ha sido el problema, hermano David? El problema radica en que pues hemos sido educados o enseñados de que somos nuevo testamentarios y que lo que nosotros debemos atender, a lo que debemos prestar atención, es solo el Nuevo Testamento. Y de hecho, eso es parte del propio sistema interpretativo que se nos enseñó y que a nosotros pues lamentablemente tomamos sin haber estudiado, sin haber hecho nuestro ejercicio. Y me refiero a la doctrina premilenial dispensacional. Si usted cree en esa doctrina, sepa que esa doctrina realmente son lentes interpretativos donde se divide toda la escritura en dispensaciones. Y si usted no entiende esas dispensaciones, usted no va a poder entender la escritura. Pero en términos básicos, esa escuela escatológica establece que el Antiguo Testamento le pertenece solo a Israel. Por lo tanto, nosotros no tenemos que prestarle tanta atención al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son profecías que se dirigen directamente al pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia y nosotros entonces debemos procurar pues aquellas cosas que se hablan en el Nuevo Testamento, según ellos, para la iglesia. Y al hacer esa bifurcación, esa separación, esa distinción, nos quedamos sin el fundamento teológico para poder entender el Nuevo Testamento. Y vamos a cometer múltiples errores y vamos a malinterpretar muchísimos pasajes. ¿Por qué? Porque hace falta ese contenido del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es la luz más clara, o sea, la manera de interpretar las Escrituras, luego de la Reforma Protestante, era interpretar la Escritura con la Escritura. Y se reconoce, independientemente de diferentes posiciones teológicas, que una regla básica, una regla que se debe seguir, es que dejemos que los pasajes claros sean los que arrojen la luz o den la interpretación de aquellos pasajes que son difíciles o oscuros. Para poder entender esos pasajes difíciles o oscuros es necesario el fundamento. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Pongo otro ejemplo. Saliéndome del libro por ejemplo, de Deuteronomio, cuando estamos en Juan capítulo 3, hay una porción cuando Jesús está hablando del Hijo del Hombre. No podemos entender por qué Jesús relaciona el Hijo del Hombre con la serpiente en el asta de bronce. Entonces, para entender lo del Hijo del Hombre, necesitamos verlo a la luz del libro de Daniel. Y luego entonces, cuando estamos viendo la porción en ese capítulo 3 del Nuevo Testamento, del asta de la serpiente, debo decir, en el asta de bronce, entonces debemos ver el pasaje de referencia al cual se está haciendo alusión, que es Números capítulo 21. Sin ese Antiguo Testamento vamos a fallar en múltiples
ejercicios interpretativos, y eso falta en la iglesia de hoy. Mi hermano, mire que algo que yo me percaté, y bueno, conforme estuve leyendo nuevamente el Deuteronomio, me tocó volver a leer el Deuteronomio previo a preparar esta transmisión con usted. Yo lo que me he dado cuenta es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es evidente los alineamientos de temas morales que exaltan, por así decirlo, la santidad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, algo que es importante tener en cuenta, corríjame si me equivoco por favor, es que la revelación ha ido siempre de manera progresiva. Entonces, si en el Antiguo Testamento, oye, pero ¿qué significa entonces? Acuérdense los tipos y sombras, ¿no? En el Antiguo Testamento, porque en el Deuteronomio menciona del tema de los animales que debe comer, que los que tienen cuidado con los que tienen pezuña y los que rumean, que no comas esto, y etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene su contraparte en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Antiguo Testamento, como usted lo mencionó, es la base sólida para que se testifique o la contraparte, vamos a llamarlo así, que apunta a lo mismo en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el contexto judío siempre fue dado el tema de los dos testigos. Cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando hablamos de todos estos alineamientos, que no es recién ahora que Pablo dijo hagan esto, el otro, o el Señor Jesucristo, habían escuchado esto, sí, pero también se basa en el Antiguo Testamento, en este caso específicamente en el Deuteronomio. Los dos testigos que atestiguan de todos los alineamientos que apuntan a la moral o a la santidad de Dios, incluso a la gloria de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay personas que consideran estos dos libros como parte de los dos testigos. ¿Es una aseveración acertada, o qué piensa usted, mi hermano querido? Bueno, si estamos hablando con relación, por ejemplo, a la profecía en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, una de las maneras de interpretar esos dos testigos es interpretándolos a la luz de lo que Jesús mismo establece, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando señala en diferentes capítulos que aunque ellos no le creían, habían otros testigos que podían validar, certificar que él estaba diciendo la verdad. De hecho, el mero argumento de hablar de dos testigos tiene que ver con la ley, porque sabemos que la ley decía que era necesario, cuando se formulaba una acusación, que no se le diese paso, sino hubiese un proceso de investigación y hubiese dos testigos, al menos dos testigos, que es lo que vemos. Para que usted tenga una idea, cuando estamos viendo el juicio de Jesucristo, porque buscaban dos testigos que pudiesen levantar un falso testimonio para poder condenar a Jesús. ¿Por qué? Porque eso era necesario según la ley. Pero Jesús, tanto en Juan capítulo 5 como en Juan capítulo 8, menciona en varias ocasiones que Abraham testificó de él, o que Moisés había hablado de él, y que ellos le condenarían en el día del juicio. Entonces se está haciendo alusión a la propia Escritura, como que la Escritura es la fuente principal y es la realidad que ha dado testimonio de aquello que habría de cumplirse en Jesucristo. Por lo tanto, es cierto, esos testigos principales en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, tiene 3 divisiones, y 2 de esas divisiones muy importantes que también encontramos en el Nuevo Testamento y que en ocasiones resumen todo el Antiguo Testamento, o sea que cuando se citan se está haciendo alusión al Antiguo Testamento, era la ley y los profetas. Por eso vamos a ver eso de la ley y los profetas. Y entonces, cuando se habla de la ley, el personaje más importante sería Moisés, y cuando estamos hablando de los profetas, el profeta no necesariamente porque fuera el más importante, hubiera más importante, pero el profeta importante en términos mesiánicos, que se estaba esperando, que se debía esperar para el momento de la llegada del Mesías, era Elías. Entonces, sí, hermano,
Para poder entender aún lo referente a Apocalipsis capítulo 11, es necesario conocer el Antiguo Testamento. Excelente, excelente, maravilloso. Mire que ya vamos conectando Deuteronomio con Apocalipsis. O sea, no está desligado y no se lo puede leer así por individual, ¿no? Pero bueno, mi hermano, ¿qué podemos hablar del cántico de Dios en el capítulo 32? Bueno, algunos lo conocen como el cántico de Moisés. Ahí en Deuteronomio, si mal no recuerdo, capítulo 31. Sí, los capítulos 27 en adelante son unos capítulos muy importantes dentro del libro de Deuteronomio, porque lo primero que vamos a encontrar en el capítulo 27 es cuando se va a ordenar o se va a dividir al pueblo, y van a estar divididos entre dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim, los que estuvieran allí, se iba a dividir el pueblo, y ese era el monte sobre el cual se coloca la bendición. Por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 27, versículo 12. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Dejo decir que ese monte Gerizim es el que hace alusión, para que tengan idea, la mujer en Juan capítulo 4, cuando Jesús está teniendo la conversación con ella, la samaritana. Ella habla de cómo ella le enseñaron a adorar a Dios, porque el templo de ellos había sido colocado en el monte Gerizim. O sea, se refiere a las tribus del norte, que posteriormente establecen su propia capital, ya que dentro del pueblo de Israel la capital era Jerusalén. Una vez los conflictos no se pueden resolver, las tribus del norte establecen su propia capital. De hecho, van a construir su propio templo, y se establece sobre el monte Gerizim. El monte que ellos entendían era el monte donde debía estar el templo. Bueno, más allá de eso, allí dice que en ese monte los que estuvieran serían para bendecir al pueblo, y luego en el versículo 13 también entonces se habla, y estos estarán sobre el monte Ebal. Y ese monte representa entonces los aspectos o el pronunciamiento de la maldición. ¿Por qué esto es importante? Porque está en la antesala a que no todo el pueblo recibiría la bendición de Dios. Había una parte del pueblo que sería juzgado y una parte del pueblo que sería redimido por Dios. El Antiguo Testamento no enseña que todo Israel sería salvo. Usted no puede hallar eso en los profetas. O sea, eso es una declaración y una afirmación que se hace continuamente, que es falsa y que está basada únicamente en un capítulo en el Nuevo Testamento que es muy mal interpretado, y es Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Lo que nosotros vemos tanto en los profetas mayores como en los profetas menores sería que cuando llegara el Mesías, que sería el que cumpliría el nuevo pacto, que ese nuevo pacto está en Deuteronomio y tiene que ver con la dureza del corazón, con las doctrinas de la gracia, ya llegaremos ahí, podemos tocarlo. Él sería el que traería la confirmación, traería la bendición. Él es el monte realmente de bendición, y él, a través de él es que se cumple el nuevo pacto, que tiene que ver con la circuncisión del corazón. Eso que debe suceder en el hombre para que los hombres realmente puedan dirigirse a Dios, le teman y deseen guardar sus mandamientos. Sin eso no es posible. Entonces ya en los capítulos 28 en adelante se habla de los juicios y las maldiciones con relación a la obediencia y a la desobediencia. Aquí también hay un sinnúmero de aspectos teológicos importantes que se obvian por desconocimiento. Uno de ellos es que el verdadero propósito de la ley se establece en Gálatas capítulo 3. El verdadero propósito de la ley nunca fue un camino de salvación. La ley tendría como propósito mostrar al hombre que independientemente del lugar, de la tarea que estuviese realizando, él no se conforma a la voluntad de Dios en nada. Por eso es que la ley cubre todos los aspectos básicos de la vida. Son 613 mandamientos según los judíos, y esos 613 mandamientos no tenían el propósito de decirle al hombre: mira todo lo que tú eres capaz de cumplir si te esfuerzas. Todo lo contrario. Gálatas capítulo 13, Pablo habla de cuál fue el verdadero propósito de la ley y establece que ese propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Si vamos a Gálatas, ya que veo que tiene ahí la Biblia abierta,
y para poder dirigir a la audiencia al pasaje con claridad, estoy aquí con mi Biblia. Estamos en Gálatas, vamos al capítulo 3 y de hecho la mayoría de las Biblias tienen lo que se llaman unos títulos, una perícopa, le llaman en los seminarios, esos encabezados que no formaban parte del original, pero que fueron colocados como los capítulos y los versículos, y de hecho la perícopa o el encabezado, el titular que está arriba del versículo 19 en algunas Biblias, a lo mejor aquí no se va a ver, es el propósito de la ley. O sea que en Gálatas capítulo 3, iniciando en el versículo 19, Pablo va a responder, bueno, si la ley nunca nos fue dada para salvación, si la ley no le fue dada al pueblo a salvación, ¿para qué Dios le dio la ley al pueblo? Y la Biblia contesta con toda claridad, porque no hay que inventar, no hay que especular, no hay que ir a un seminario, no hay que estudiar chino, griego ni nada, solo leer la Escritura, que es lo que yo veo que no leemos, estamos repitiendo y hablando que si aquel dijo, que si el otro dijo, que si mi Novinación dice, que si el youtuber que yo veo dice, no, ¿qué dice la Escritura? Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante, establece claramente que el propósito de la ley era condenarnos. O sea, mostrar nuestra condenación, porque ya estábamos bajo condenación. En el ejercicio de entender que sobre la base de esos mandamientos estaba la bendición de Dios, pues llegamos a la conclusión de que nosotros no podemos, punto, no existe manera de que podamos realmente cumplir la ley. De hecho, les recuerdo que en el Nuevo Testamento, el medio hermano de Jesús, conforme a la carne, Santiago, en el capítulo 2, si mi mente no me falla, en el versículo 10 establece que si fallásemos en un solo mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley. O sea que si hay 613 mandamientos y usted cumple 612 y viola uno solo, pues no está a un paso de ir al cielo, sigue estando en el infierno. Y es importante que entendamos nuevamente que entonces la ley no venía a resaltar el potencial del hombre, que es lo que usted escucha, eso es más humanismo que otra cosa, sino a mostrarle al hombre que estaba bajo condenación, que necesitaba a Dios. Y Pablo va a decir que la ley se convierte en aquellos que son los hijos de Abraham, que son los hijos de la fe, la ley se convierte en el ayo, en el esclavo que cuidaba de aquellos que serían herederos, para que en el momento preciso pudieran ir creciendo y llegaran al conocimiento y tomar aquello que se les había concedido. Así que la ley vendría a ser el ayo que llevaría a los hijos de Dios a Cristo. La ley no era un camino de salvación, nunca lo ha sido. De hecho, en los versículos posteriores, en Gálatas capítulo 3, Pablo presenta que la salvación fue dada bajo una promesa. Eso se establece sin lugar a duda en los versículos 16 al 17. Entonces, la ley que vino tiempo después, 430 años después, como se establece en el versículo 17, no lo abroga, o sea, no venía a invalidar cómo íbamos a ser salvos. Los que serían salvos según la simiente. ¿Quién es esa simiente? Bueno, la Escritura claramente aquí dice que esa simiente, aún en Gálatas capítulo 3, que esa simiente en el versículo 16 es Cristo. Pero, ¿cuál es el pasaje de referencia para entender la simiente? Bueno, pues la profecía de Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, cuando se llama a Abraham y se le dice que en aquella simiente que el pueblo de Israel interpretó como que esa simiente eran los hijos o los descendientes en cuanto a la carne de Abraham, y el Nuevo Testamento dice que eso es falso, que los hijos de Abraham son los que creen. Lo dice tanto Gálatas capítulo 3 como Romanos capítulo 4. Serían los que creerían, serían aquellos que tendrían fe como Abraham, que recibirían la justificación como Abraham la recibió en Génesis capítulo 15, versículo 6, por medio de la fe. Esa justificación de la que está hablando Pablo en Romanos capítulo 4, que también dice que esa justificación no se limitaría solo a aquellos que creerían de Israel, sino también sería la misma fe por la cual los gentiles serían salvos, porque ya en la simiente, en Génesis capítulo 12, estaban incluidos los gentiles, que hay muchas cosas que corregir que no se pueden entender por nuestro desconocimiento del Antiguo Testamento, y ese desconocimiento
particularmente tiene como base, una vez más, el que fuimos guiados de una manera errada, incorrecta, a no prestarle atención al Antiguo Testamento en términos teológicos, a solo buscar en el Nuevo Testamento aquellos aspectos, bueno, de la ética, de la moral, para no cometer los mismos errores que Israel. Pero no, hay una línea, hay una conexión clara, hay un hilo conductor a través de toda la Escritura, y ese hilo conductor, por ejemplo, en términos de la simiente, esa simiente que se está haciendo referencia en Gálatas 3:16, tiene como base Génesis capítulo 12, versículo 3. Y todavía podemos ir más atrás, porque cuando vemos esa simiente en Génesis capítulo 12, estamos hablando de el mundo luego del diluvio. Pero si vamos al mundo antes del diluvio, el pasaje de referencia es Génesis 3:15. Es la simiente de aquel hijo de la mujer que nacería. Porque inmediatamente que se da la caída en Génesis capítulo 3, versículo 15, se da un evangelio resumido donde se establece que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de Satanás, los hijos de la serpiente y los hijos de Dios. De hecho, usted, si me escucha, con todo respeto, usted está de uno de los lados, aunque usted no lo entienda. Usted o es hijo de la serpiente o es hijo de la simiente de aquel hijo que nacería la mujer, y la Biblia ya vimos que Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice que es Cristo. No hay personas que estén en el medio. Uno, o somos hijos de Dios, literalmente, o hijos del diablo. Eso suena duro porque en nuestra manera de atender y de querer ganar, no sé, aceptación o hacer el evangelio más agradable al pecador, hemos distorsionado el evangelio. Mire que lo que menciona uy, Dios mío, me van a perdonar la audiencia, pero lo que menciona usted es un poco duro para digerir para muchas personas que de pronto están en el mundo evangélico, pero no son cristianos, simplemente son personas que por ahí escucharon las escrituras, son simplemente religiosos, pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué menciono esto? Miren, es muy común en el mundo carismático. Muchos aluden o usan la alegoría de que Dios nos sacó a todos de Egipto. Recordamos que todos los hebreos salieron. Eso es verdad, todos salieron, pero no todos entraron en la tierra prometida. Y eso es un pequeño detalle a considerar. Ahora, si Dios ha permitido que alguien tenga algo de conocimiento de las Sagradas Escrituras, que es el caso, por ejemplo, de los falsos maestros, y ya ustedes saben, ¿no? Los que tergiversan las Escrituras para lucrarse a costillas de Dios está obligado a salvar a todos aun cuando ya le ha dado algo de conocimiento de las Sagradas Escrituras, o no. Conozco la respuesta, pero quisiera estar más que seguro cuando usted amplíe esta. ¿Podrías repetirme, hermano, la pregunta de nuevo? Si Dios le ha abierto el conocimiento a alguien, no está, con respecto a las Escrituras, no está obligado a salvarlo. Dicho también en otras palabras, el hecho de que una persona vaya a estos lugares o estas denominaciones carismáticas, de corte carismáticos, en donde noches de sanaciones y milagros, y de repente se sanó y ya antes no caminaba, pero ahora se levantó y ya camina. O sea, el hecho de que en su misericordia Dios permita en medio de estos lugares, que sabemos que no se predica la palabra, sino el falso evangelio de la pseudo prosperidad, Dios no está obligado a salvar a una persona por el simple hecho de que ya solamente le dio sanidad o simplemente le abrió el conocimiento. ¿Qué opina usted, mi hermano querido? Mire, hermano, bíblicamente nadie puede entender el evangelio sin que Dios obre en su corazón. Eso es 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, y eso es innegable e irrefutable. La Biblia claramente establece que el hombre en su estado natural, en su estado caído, con su corazón duro o incircunciso, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Lo que significa ello es que no es que él no puede escuchar una historia bíblica, si lo llevaron de pequeño a la iglesia o si va a la iglesia, no puede seguir tal vez la línea histórica de pensamientos que se está narrando, no sé, desde el púlpito, o se está estableciendo en una enseñanza en la escuela dominical. Esa palabra de Dios él no la va a aceptar, esa palabra de Dios no la va a guiar, no lo va a guiar a salvación.
Porque para que la palabra de Dios, hay dos elementos que tienen que estar presentes a la hora de que haya salvación soteriológicamente hablando. Son indispensables, como lo es el arrepentimiento y la fe, para que exista salvación. No puede haber uno sin el otro. En términos de la proclamación del Evangelio, tiene que estar la palabra de Dios, no lo que nosotros creemos, no lo que a nosotros nos parece. Por eso es que debemos de estar hablando de otros temas y debemos hablar la palabra de Dios, porque lo único que va a traer salvación, lo único que trae libertad, lo único que renueva nuestros pensamientos es la palabra de Dios. Tiene que estar la palabra de Dios predicada y segundo, la obra del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios predicada sin la intervención del Espíritu Santo en el corazón para que esa palabra sea digerida, entendida, no hay salvación. Ahora, dentro de los actos de Dios, la Escritura claramente muestra que Dios ama su creación y que Dios es benevolente en muchas formas y maneras con el mundo creado. Y que Dios puede tener actos de gracia que no son actos de gracia salvífica sin que ello constituya salvación. Voy a dar dos pequeños ejemplos. Por ejemplo, si vamos a la Escritura y fuéramos a Juan al capítulo 5, al hombre en el estanque de Betesda, si usted ha leído esa porción de la Escritura, Jesús se dirige a este hombre que lleva un sinnúmero de años sin poder caminar, sin ningún tipo de esperanza para poder ser sano. Jesús le va a decir: toma tu lecho. Le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le va a decir, ya usted lee el pasaje, le va a poner un sinnúmero de excusas de por qué razón él no podría ser sano. Él no va a poder llegar en el momento en que las aguas se muevan para entrar. Nadie lo va a ayudar a meterse al agua porque los que están allí, pues obviamente también están en la misma condición. Van a querer lanzarse primero para ellos ser sanos. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús lo sanó. ¿Lo sanó porque él creyó? No, porque quiso tener de él misericordia. ¿Y qué sucede según la narración? Bueno, que ese hombre toma su lecho, se va hacia su casa y lo van a parar porque era sábado. Estaba en violación de la ley y le van a preguntar a ese hombre: oye, ¿qué haces tú violando la ley? ¿Cómo te atreves el sábado a estar caminando, cargando tu camilla, tu cama? Y él le dice: bueno, es que el que me sanó ese mismo me dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Y Jesús se lo va a encontrar en la narración y le va a decir: oye, ¿no has visto que has sido sanado? No sigas pecando, no sea que te sobrevenga alguna cosa peor. O sea, uno esperaría que alguien que ha recibido el milagro de poder ser sano, donde ha estado paralítico por tanto tiempo, que ahora puede levantarse, puede regresar a casa, sería un hombre que estaría bien contento buscando de Dios. Sin embargo, lo que Jesús le dijo fue: mira, tú no entiendes, o sea, esto no te ha ayudado en nada. Voy a poner otro ejemplo. Los 10 leprosos. Tenemos la historia de aquellos 10 leprosos que comenzaron a pedirle a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Y bueno, que se establece en el Evangelio de Lucas que esos leprosos, solo uno de ellos, que particularmente era un samaritano, fue el que regresó para dar gracias. Jesús le dijo que fueran, según la ley, porque aquí de nuevo está la ley en la narración, porque los sacerdotes, según la ley, eran los únicos que podían declararlos que ya estaban sanos, y eso era importante porque ellos no podían regresar a su comunidad a no ser que recibieran la certificación de los sacerdotes de que estaban puros, porque si no los podían hasta matar, porque los que ya habían sido declarados como leprosos debían mantenerse a distancia. Así que, fíjese, nuevamente, aquí 10 van a recibir sanación. Sin embargo, solo un samaritano, uno de esos leprosos, que es de procedencia samaritana, va a regresar y va a recibir algo más. Va a recibir salvación. O sea que los otros 9 se fueron solo con un milagro en una campaña evangelística, y eso es lo único que se llevaron. Así que lo que usted está hablando lo podemos poner en contexto en la Escritura. De hecho, Mateo 5:45 menciona de que Dios hace llover tanto para unos como para otros, ¿no? No necesariamente significa, pues como habíamos mencionado, no necesariamente significa ese ya definitivamente está salvo, ¿no? Ese ya llegó. Ahora, si es parte de los escogidos de antes de la fundación del mundo, eso es otra cosa que no vamos a entrar en temas soteriológicos, mi hermano querido. Bueno, ya que estamos en el capítulo del 27 para arriba, miren, en el capítulo 32 hay varias imágenes cuando Dios habla de las maldiciones.
¿Cree usted que habla de lo que sucedería en Babilonia o podría estar hablando de Roma, pensando a futuro? ¿O está hablando del reino consumado de Cristo Jesús el Señor? ¿O es una combinación de eventos que funciona tanto para uno que también replicará en el futuro para otros? ¿Qué me tiene que decir mi hermano querido respecto a eso? Mira, hermano, el capítulo 28, no solo el capítulo 28, pero por lo menos el capítulo 28 junto a Levíticos, el libro de Levítico, debo decir, en el capítulo 26, son dos capítulos en los que se establece una vez más las bendiciones y las maldiciones sobre la obediencia y la desobediencia al pacto. El único pueblo en el Antiguo Testamento con el que Dios entró en una relación de pacto fue con el pueblo de Israel. Así que estos pasajes son importantes porque por medio de ellos podemos entender los juicios que van sucediendo, que Dios va llevando a cabo a través de la historia de la redención, pero principalmente, según Deuteronomio, aquel juicio, que es el juicio profético que se establece desde el capítulo 31 y que lo vemos completamente en Deuteronomio 32 dentro del famoso cántico que estamos hablando de Moisés. Un juicio que iba a suceder, según el capítulo 31, en los postreros días, que dicho sea de paso, son los mismos postreros días de los que cuando estamos en el Nuevo Testamento se está hablando. Si usted va a su Biblia, Deuteronomio capítulo 31, en el versículo 29, Moisés se va a dirigir al pueblo y le va a decir al pueblo, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os ha mandado, que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. Deuteronomio 31, versículo 29. Ese juicio del que ya se está anunciando antes de entrar al capítulo 32 es el juicio de la venida del Hijo del Hombre o el juicio contra Israel. Entonces, Deuteronomio capítulo 28 y Levítico capítulo 26 son precisamente los capítulos de base para poder entender el libro de Apocalipsis. Porque la ciudad que se está juzgando o el pueblo que se está juzgando en el libro de Apocalipsis está en una relación de pacto. El único pueblo que estaba en una relación de pacto era el pueblo de Israel. Punto. No podemos poner otro pueblo en el contexto porque es el único pueblo dentro de ese contexto. Y dicho sea de paso, sabemos que tiene que ver con Israel. ¿Por qué? Porque el propio cántico profético en el capítulo 32 de Deuteronomio, si hermano puede buscar los pasajes de referencia, serían el 35 y el 36. Y van a ver por qué esto es importante. Deuteronomio 35 y 36. Este es un capítulo que tal vez podamos hacer un programa solo para explicar el cántico profético por encima, porque tiene mucho contenido importante. Este es el capítulo que trata de Dios o del Mesías como la roca. Y esa es la razón por la que Dios coloca la salvación sobre la roca. Esa roca es Cristo. La roca que desecharon, por cierto. Claro. Y el juicio que vendría porque ellos iban a desechar la roca. Esa roca es Jesucristo, que es la piedra del ángulo, como se establece en 1 de Pedro capítulo 2, que es preciosa para aquellos que han creído, pero que es también piedra de tropiezo o piedra que hace caer a aquellos que quedarían fuera. En Deuteronomio capítulo 32, los versículos 35 y 36 hablan del día de venganza o el día de retribución. Ese día de venganza o día de retribución toma como base la ley. En otras palabras, ustedes han violado el pacto y esto es lo que va a suceder. Yo voy a hacer que esas bendiciones, no, las maldiciones vengan sobre ustedes. ¿Y sobre quién iba a caer esas maldiciones? Pues mira, el versículo 36 dice, porque Jehová juzgará a quién. Ahí dice a su pueblo. Permítame poderles mostrar dos pasajes más. Me voy a salir del libro de Deuteronomio, pero vamos a Isaías. El capítulo 61, profeta Isaías, y van a ver por qué. ¿Qué tiene que ver el capítulo 61 del libro de Isaías con el día de venganza o el día de retribución? Estamos haciendo un ejercicio aquí en vivo y a todo color. Isaías, profeta Isaías, en el capítulo 61. Y este capítulo es magistral porque este es el capítulo que toma como base Jesús, o es la porción que está detrás de cuando Jesús está en
el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, Jesús está en la sinagoga y le entregan el rollo del profeta Isaías. ¿Verdad? Los que han escuchado esa narración, si no, luego usted puede ir a Lucas, al capítulo 4, Jesús va a estar en la sinagoga, le van a entregar el rollo del profeta Isaías, y solo es importante ver los primeros 2 versículos. Escuche, voy a leerlo de mi Biblia, es una Biblia Reina Valera, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo, el año de la buena voluntad de Jehová. Pero no solamente el año de la buena voluntad, sino que dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que Cristo vendría no solo a traer salvación, sino que Cristo también, su llegada, traería juicio. Por eso es que Elías, que es el precursor, en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, específicamente en el capítulo 4, inicia hablando del día ardiente de la ira de Jehová. La ira de Jehová. Ese es el día que está anunciando Juan el Bautista, y como nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, no entendemos y solo vemos que Juan el Bautista tal vez está haciendo una alusión a salvación, y claro está en que Jesús ha llegado el reino de los cielos, y el reino de los cielos habla de aquel momento profetizado en que Dios salvaría. Pero Juan el Bautista está hablando también de juicio. Ahora, ¿dónde la Biblia habla en el Nuevo Testamento, para darle una cita más breve, sobre ese día de venganza y poderlo ver como que era el juicio de retribución contra el pueblo de Israel? Lucas capítulo 21. Vayan conmigo a Lucas. Este es el último pasaje. Lucas capítulo 21. Y en ese capítulo 21, si usted busca los versículos del 20, versículo 20, Lucas 21, 20, dice la escritura de la manera siguiente. Escuche, preste atención. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Está hablando de la destrucción del mundo? No, no está hablando de la destrucción del mundo. Está hablando de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, porque eso había sido ya profetizado, y lo va a ver que lo va a decir que esto había sido profetizado. Entonces los que estén en Judea, versículo 21, huyan a los montes. O sea, si es el juicio del mundo, no se puede escapar. O sea, a veces son preguntas que no nos hacemos. Si lo que está hablando es del juicio del mundo, ¿usted cree que puede escapar usted a algún lugar? ¿Puede tomar algún vuelo para irse a algún otro país y escapar del juicio? Obviamente no, pero la razón por la que se les invita a salir de la ciudad es porque el juicio era en aquella ciudad. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Escuche bien. Versículo 22. Deuteronomio. ¿Por qué llegamos aquí? Les recuerdo, porque estamos en Deuteronomio, en el cántico profético, en el capítulo 32, versículos 35 al 36, el día de venganza o el día de retribución, que estaba ligado a la venida del Mesías. En Isaías capítulo 61, la llegada del Mesías sería el año de bendición, o el año de conceder la disolución de las deudas, el día agradable de Dios, pero también el día de venganza. Y vea que Lucas dice que eso tiene que ver con el juicio contra Jerusalén. Porque estos son los días de ¿qué? De retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces la profecía, lo que Lucas nos está diciendo, que este juicio que el que Jesús está hablando había sido ¿qué? Profetizado. Y la pregunta es, ¿dónde fue profetizado? Hermano, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ciudad va a ser hollada o pisoteada? El versículo 24 claramente lo dice. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Si van a ser llevados esclavos a todas las naciones, se acabó el mundo. Porque aquí no dice que los que mueren se los van a llevar a Júpiter o a Marte. Se los van a llevar a otras naciones. Si se los van a llevar a otras naciones, el mundo acabó.
¿El planeta Tierra reventó? Hermanos, son preguntas que no las hago con la intención de burla, sino para que ustedes vean cómo nosotros somos dirigidos por impulso, por emoción, a creer cosas sin ni tan siquiera poner nuestro criterio. Y Dios nos dio una mente, un cerebro para usarlo. No está hablando del fin del mundo, obviamente, porque si van a ser presos, si los van a llevar, a ser esclavos a otras naciones, el mundo no se ha acabado. Y Jerusalén será, palabra hollada, para aquellos que no la entiendan, significa ser pisoteada, aplastada. Ese es el significado. Esa palabra hollada está íntimamente ligada a la venida del Mesías y el establecimiento del reino. ¿Por qué? Porque el salmo profético, mesiánico, más importante que habla de salvación y también de juicio es el Salmo 110. Y él va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, se va a parar encima de ellos. Los va a destruir. Es una proclamación de juicio. Jerusalén será hollada. ¿Y quién va a hollar a Jerusalén? Dios, pero ¿a quién va a usar? A los gentiles, como en el pasado usó contra el reino del norte, Asiria, o como el reino del sur, en el año 586, con la destrucción del primer templo, utilizó al imperio babilónico para juzgar al pueblo del sur. Qué maravilloso cómo, si se da cuenta, cómo está conectado. Ahora tenemos Deuteronomio, Isaías, Lucas, Números, y está todo conectado y todo va en armonía, mis hermanos queridos. Maravilloso. Miren que ahí no habla, el mismo versículo 24, ahí no habla de Roma. No es que tampoco hacen la profecía en el Antiguo Testamento y hágale una pausa y nos vemos después de 2024 años. No. Ya estaba profetizado. Eso es así. Y esto pasó, bueno, si nos basamos en la fecha real de cuando se escribió el tema del Apocalipsis, no en la fecha pues que dio Ireneo de Lyon, ya usted sabe la historia, que él da una fecha tardía por el 90 y algo después de Cristo, pero pues no cuadraba, eso fue un error, pero que no vamos a entrar ahí en ese detalle, de eso después lo vemos, mi hermano querido, pero qué maravilloso. Miren, ya que estamos en el tema ahí, ¿qué textos paralelos hay en todo el resto de la Biblia que cuadra o va en armonía con Deuteronomio 32 específicamente con este tema? Hermanos, son muchísimos. Por ejemplo, voy a mencionar, ya lo mencioné, pero cuando estamos hablando de por qué Israel como nación en el Nuevo Testamento, en una carta, de hecho, uno de esos capítulos que está ahora mismito siendo altamente debatido, y es que es muy debatido o controvertido para muchos, o controversial, Romanos 9 al 11, cuando se está hablando del endurecimiento de Israel, o por qué la nación de Israel en términos generales no creyó al Evangelio. Un capítulo clave y básico es Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10 y vamos a ver el cántico profético en Romanos capítulo 10. Ahí vamos. Romanos, la carta o la epístola a los romanos, y vamos a ir al capítulo 10. El capítulo 10 nos explica muchas cosas, ya van a ver. Porque en ese capítulo que nosotros lo utilizamos, bueno, yo al menos lo aprendí mal y así lo estuve usando. Aquellos que tal vez, no sé, tengan algunos años como yo, nosotros pasamos por de esas metodologías que se nos enseñaban de cómo evangelizar. Y una de ellas fue el camino a los romanos. Se aprendía uno ciertos pasajes solo de la carta a los romanos que le permitían a uno poder presentar el evangelio. Uno de los capítulos importantes dentro de ese camino a los romanos para presentar el evangelio a una persona era Romanos capítulo 10. Y el pasaje que por lo general en el capítulo 10 se tendría a utilizar es el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Y bueno, el versículo que viene, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque será salvo. O sea, Romanos 10:10 cree, si tú crees, tú eres salvo. Sin embargo, dentro del contexto de Romanos capítulo 10, Pablo está mencionando el creer. Y de hecho, ese creer que él está hablando también está ligado a la ley de Moisés.
pero no para aseverar que la salvación está tan cercana, que era lo que a mí me enseñaron de la boca, y que solo se necesita que alguien dijera las palabras claves para ser salvo. O sea, que dijera, yo creo en Jesucristo y es salvo, porque el capítulo está siendo usado para todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Para establecer por qué, a pesar de que Israel recibió la palabra de Dios una y otra vez, ese pueblo no creyó al Evangelio cuando el capítulo 10, en el versículo 17, que es otro versículo muy conocido, allí dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír y el primer pueblo que ya tenía base, porque fue el pueblo que, se recuerde, recibió las Sagradas Escrituras y que de hecho estaba en espera del Mesías, si había un pueblo que estaba preparado para poder creer en el Evangelio desde el punto de vista de cómo se ha enseñado, era el pueblo de Israel. Porque los gentiles había que explicarles. Tú le estás hablando a un Mesías y dices, ¿qué tú me hablas? ¿Quién es ese Mesías? Yo no lo conozco. Pero el pueblo de Israel no. Sin embargo, Pablo no lo está usando para decir que la salvación estaba tan cercana como de que el Evangelio llegara al oído. Y que tan pronto llegara al oído y ellos abrieran su corazón, eran salvos. Eso es lo que a mí me enseñaron. Sin embargo, es todo lo contrario. Se está utilizando para decir que a pesar de que el Evangelio les fue predicado y anunciado, ellos habían escuchado, rechazaron al Mesías. Mire lo que dice el versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? ¿A quién se refiere con no han oído? Está hablando de Israel. No han oído. O sea, si el Evangelio está tan cerca como de poder escucharlo, creerlo y recibir la salvación, entonces la pregunta es que ellos no han oído, y la contestación es todo lo contrario. Por toda la tierra, escuche, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido a este Israel? Y ahora mire lo que va a hacer. Primeramente Moisés dice, Romanos 10:19. ¿Y qué es Romanos 10:19? Romanos 10:19 es Deuteronomio 32:21. ¿Y qué es Deuteronomio 32:21? El pasaje dentro del pliego acusativo de aquellos que despreciaron la roca, que es Cristo, que es piedra de salvación. ¿Qué sucedería? Que como ellos provocaron a celos a Dios, incumpliendo, violando el pacto y adorando un sinnúmero de dioses, Él también los provocaría a celos. ¿Cómo? Pues trayendo el Evangelio a los gentiles y dando apertura a los gentiles para que entrasen en el reino, mientras ellos quedarían endurecidos. Por eso es que en estos capítulos se habla del endurecimiento de Israel. O sea, que el endurecimiento de Israel fue profetizado. O sea, que no es que el Mesías vino y de momento se hizo una propuesta, que es lo que dicen algunos, y que el mensaje, bueno, pues no, a los judíos no les pareció bien la forma y la manera en que Jesús estaba hablando o estableciendo el reino. Y que por esa razón rechazaron el reino. No, Jesús no se está enterando, primero porque es Dios y segundo porque ya había sido profetizado. De hecho, Pablo va a utilizar en Romanos capítulo 10, tanto Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese anuncio es el Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mostrando que esa expresión con la que inicia Isaías 53 significa que el pueblo no creería. Pero el pasaje primario, la base, el origen, no es Isaías. Isaías sería 700 años antes de Cristo. Pablo va 1400 años o más para decir, ya Moisés lo había profetizado, o Dios lo había profetizado, el endurecimiento de Israel en Deuteronomio capítulo 32, específicamente en el versículo 21. Así que tiene un claro ejemplo de cómo podemos ver ese cántico profético en el Nuevo Testamento, y si no conocemos ese Antiguo Testamento, no vamos a poder identificar y poder interpretar correctamente lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 10. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 10, ya que lo traje a colación y no dejar a la audiencia en el aire, en este pedazo lo que está diciendo es la razón por la que Israel, en el tiempo de Cristo, la mayoría rechazaron el Evangelio, no fue porque no lo escucharon, no fue porque no les llegó, ellos lo escucharon, pero era el juicio de Dios.
porque Dios así lo había establecido, que serían duramente juzgados. ¿Por qué? Por violación del pacto. Dios vendría en el año de retribución o de venganza contra el pueblo de Israel, que también es base del juicio que se está hablando en la carta a los Hebreos. Por ejemplo, nuevamente se habla de lo mismo. Si vamos a Hebreos, por ejemplo, el libro de los Hebreos, cuando está hablando del nuevo pacto, los capítulos del 8 al 10 empieza desde antes, pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, tenemos otro capítulo que también se hace referencia a Deuteronomio. Son muchos los pasajes en el Nuevo Testamento, pero por lo menos estos dos ejemplos. Si estamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, miren lo que dice el versículo 30. Hebreos 10:30. Si usted tiene una Biblia, y no tiene que tener una Biblia con una Biblia de estudio, lo he dicho, solo una Biblia que tenga esos pasajes, esas referencias. Mi Biblia en mi Biblia en Hebreos capítulo 10, en el versículo 30, me dice que yo tengo en ese versículo dos referencias que hacia Deuteronomio 32 y que se está tanto aludiendo al versículo 35 como al versículo 36. Y mire lo que dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Mía es la venganza. Eso no fue lo que leímos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Entonces, ¿cómo usted va a entender el día de la venganza si usted no entiende que ese día de la venganza tiene como génesis, como origen en profecía, al cántico profético y que se trata del pueblo de Israel? Por eso es que cuando está hablando de la venganza, de ese juicio que viene, ese juicio no era un juicio 2000 años después. ¿Cómo sabemos que no era un juicio 2000 años después? Porque el versículo 37, mire cuándo iba a ocurrir el día de la venganza, el versículo 37 en el mismo capítulo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. O sea, que el autor de Hebreo, dentro de lo que le está comunicando al pueblo judío en los días de luego de la ascensión de Jesucristo y de la proclamación del Evangelio, es: si el pueblo que escuchó en el Sinaí, en Horeb, la ley de Dios, fue juzgado duramente por violación del pacto, ¿cuánto más ustedes creen que vendrá sobre ustedes una vez ustedes han sido testigos y han escuchado que Cristo es el cumplimiento del nuevo pacto? Si ustedes desprecian la sangre del nuevo pacto, lo único que les aguarda es el día de venganza. Mire qué sencillo interpretar la Escritura. ¿Buscamos un comentarista bíblico? No. Dejamos que la Escritura interprete la Escritura. Esa es parte de mi aportación, de lo que yo trato de hacer, no solo en mi iglesia, sino cuando hablo con otros pastores y otros hermanos. Necesitamos regresar a la Escritura. Tenemos un sinnúmero de personas tal vez muy bien intencionadas, pero lo que se pasan es hablando de libros que compran. Sí leemos, es necesario la lectura y uno instruirse y todo eso es importante. Pero haga todo ese ejercicio, pero cuando usted esté hablando, cuando usted vaya a hacer exégesis, hágala y tenga como base, como autoridad, la Escritura. Si nos salimos de la Escritura, vamos a estar sumidos en un mar de interpretaciones, en un laberinto de teorías, donde uno pues hasta se marea. Pero si partimos de la Escritura, entonces tenemos un camino firme a seguir, una autoridad que todos debemos poder reconocer. Hermanos, volvamos a la Escritura. Más que un estudio corto de algo de Deuteronomio, regresemos a la Escritura. Aquí hay unos ejemplos de cómo Deuteronomio 32 es importante para interpretar pasajes claros en el Nuevo Testamento. Mi hermano, mire que ese día de retribución sí le llegó y de paso ya se estaba anunciando, ¿no? Incluso cuando dice, he aquí vienen las nubes. O sea, esa expresión, he aquí vienen las nubes, ¿no, verdad? Esa expresión alude a que les va a caer el hacha, les va a llegar, como dicen en otro país, les va a llegar el pau, les van a dar durísimo. Y eso llegó. Históricamente hablando, eso sí pasó en el 70 después de Cristo.
Corríjame si me equivoco en la fecha. No, imagínense, y no me quiero salir de Deuteronomio, pero ¿por qué es tan importante el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, es decir, con relación al Nuevo, volviendo al hecho de Juan el Bautista, ¿cómo podemos tener a Juan el Bautista que ya, pues obviamente murió? ¿Y dónde está el juicio? Juan el Bautista en el libro de Malaquías es Elías. Y Jesús reconoció y le enseñó a sus discípulos en Mateo 11, en Mateo 17, que Juan el Bautista era Elías. O sea, era aquel que se había profetizado en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. ¿Qué profetizó? ¿Qué profetizaría Elías? El juicio. ¿Cómo entonces podemos haber tenido el cumplimiento de Juan el Bautista siendo el Elías que habría de venir y, según algunos, no tener el juicio? De hecho, Juan el Bautista mencionó, ¿no? ¿Quién les enseñó? Y ya usted sabe cómo los trató, Claro. no era tan fuerte al todo el sistema religioso en aquel tiempo, no eran cristianos ni de broma. Claro, cuando él le dice, el hacha está ya puesta y todo árbol que no dé buen fruto será cortado, eso no son expresiones de Juan el Bautista. Claro está, él es él el que está haciendo la afirmación, pero volvemos a lo mismo, no podemos entender lo que Juan el Bautista está diciendo porque no conocemos el lenguaje del que se habla en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento cuando se habla de Juan el Bautista se está hablando de ese día de juicio. Por ejemplo, Malaquías 4 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando él está hablando de la raíz, de la rama, que serían cortados, eso es Malaquías capítulo 4, el versículo 1, es el día ardiente. O sea, Malaquías le está advirtiendo la llegada del Mesías o el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente habla de salvación, pero también habla de juicio. Pero como nuestros hermanos han sido dirigidos a apartarse del Antiguo Testamento, ellos no pueden relacionar las palabras de Malaquías con juicio. Ellos solo interpretan que, bueno, que pues él viene a traer el fuego y eso es fuego pentecostal. Sí. O si no, el juicio lo relacionan con el último día de la existencia de todo el planeta Tierra y toda la humanidad. ¿Qué es lo que hace la mayoría? La mayoría lo que hace es que o por un lado reconocen que Juan el Bautista es el Elías, porque es que no lo pueden negar. Jesús lo dijo con su boca en Mateo capítulo 11 y Mateo capítulo 17. Pero están quienes lo trastocan, lo cambian para ajustarlo a su escatología, que lo hacen mucho, y lo que dicen, no, bueno, lo que Jesús dijo es que Juan el Bautista es como Elías. Es como un Elías. Es lo mismo que hacen cuando estamos en el libro de los Hechos y Pedro está diciendo que se ha llegado el momento de aquella generación que iba a haber el juicio, que es el libro de Joel, los días de Joel, del capítulo 2. Y dice, no es que ha llegado ese momento. Es que esa generación iban a pasar por algo parecido. No, cuando Pedro está hablando y explicando qué era lo que estaba sucediendo el día de Pentecostés, Pedro claramente está diciendo, esto fue lo profetizado por Joel. Pero ¿qué pasa? Como Joel está ligado al juicio y ellos posponen el juicio en un futuro, cambian lo que el pasaje dice y dicen, no, bueno, no fue que Pedro quiso decir que era el cumplimiento todavía de Joel, sino que sería parecido a Joel. Ay, Señor, Dios nos ayude, de verdad. De hecho, el día de Pentecostés, el mismo Pedro que había negado al Señor Jesús, fue el mismo Pedro que yendo al Espíritu Santo se convirtieron 3,000 personas y habló y mencionó, matasteis al dador de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano,
ciertamente para unos, como menciona la Escritura, hemos visto los textos, es una bendición. Ha llegado el reino de los cielos, se ha acercado. Pero para otros se les acabó esa, vamos a decirlo por así decirlo, ese elitismo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Y ahí viene el contexto de Juan 8:44. No. ¿Qué pasó? Ustedes son hijos de su padre el diablo, hijos de Satanás. Ahí lo tienen, lo que hablábamos de Génesis capítulo 3, versículo 15. Una de las cosas que sucede en la caída, que poco se habla, es que la humanidad quedaría dividida. Punto. Esa es la lucha. Por eso es que se habla de una guerra. Hay una guerra entre dos simientes, siempre lo ha habido. Es la guerra que lleva o está dramatizada, y no dramatizada porque es meramente un drama y no ocurrió dentro del propio hogar de Adán y Eva con Caín y Abel. Son una misma línea en términos de la sangre, sin embargo, Caín va a representar en el Nuevo Testamento claramente la línea de Satanás, y Abel representa el linaje del Mesías, como se establece en Mateo capítulo 23. O sea, no podemos entender una vez más el Nuevo Testamento correctamente si obviamos el fundamento del antiguo. Por ejemplo, participé en un programa hace poco y les estaba diciendo, y me reitero, que yo no necesito, ni usted tampoco que me escucha, el Nuevo Testamento para poder demostrar la doctrina de la depravación del corazón. De hecho, Deuteronomio es uno de los libros más claros para poder demostrar la depravación del corazón. ¿Por qué? Porque ese pueblo que salió de Egipto, que la mayoría lo toma como que eso significa que fueron salvos, y eso es falso. No fueron salvos. ¿Por qué sabemos que no fueron salvos? Porque la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Al final de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4. Si usted va a Hebreos, vamos a verlo, porque ya que citamos la Escritura, vamos a la Escritura, para que no estemos, que la gente crea, bueno, eso es lo que usted cree. No. Aquí vamos a la Escritura. Amén. Hebreos capítulo 3. Mire lo que dice con toda claridad. El versículo 18, ya finalizando casi el capítulo 3, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, escuche, no pudieron entrar, está hablando del pueblo de Israel, ¿a causa de qué? De incredulidad. O sea, punto, no creyeron. Sin embargo, si siguiéramos la lectura, sin estar parando en los capítulos, la Escritura dice que los que han creído, los que creyeron, entraron en el reposo como nosotros. Mire, por ejemplo, el versículo 9 del capítulo 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Israel, porque está diciendo que aquella tierra tipificaba el verdadero reposo, y el verdadero reposo es Cristo, no es una tierra, es Cristo. Amén. En hebreo. O sea, que aquella tierra que representaba el reposo, el descanso, la bendición, tipificaba estar en Cristo. Y dice, porque el que ha entrado en su reposo, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, si está hablando de una tierra, pues eso no se cumplió, solo se cumplió según algunos el 10 de mayo, el 15 de mayo del 1948, o sea, cuando el pueblo de Israel entró. Pero no, aquí dice que en el Nuevo Testamento los que creyeron ya estaban en la tierra de reposo. Eso no es una profecía que se cumplió en el siglo XX a mediados. Ahora, esos que entraron, mi hermano, perdón que le interrumpa, sí, creo que está de más decirlo o de mencionarlo, ellos ya fueron elegidos por el Dios de la gloria desde mucho antes que exista la creación de este mundo. De hecho, hermano, este capítulo 4 tiene una aseveración que yo, con toda honestidad, son pocos los que yo he escuchado que entienden el capítulo 4, porque va a decir que aunque Dios los condena a muerte, eso es lo que está diciendo desde el capítulo 3, el final, hasta el capítulo, y a principio del capítulo 4, el autor de Hebreos está diciendo que ese juicio no fue un juicio que se tomó allí, aunque sucede el juicio en un evento y en un contexto histórico. Este juicio fue decretado. ¿Saben cuándo según la Escritura?
el séptimo día de la creación. Te mira, no, Pastor Rufá, ya se volvió loco con las escrituras. No, yo amo las escrituras. Yo entro, me levanto por la mañana con la Biblia y me acuesto con la Biblia. Pero gente me dice, Pastor, pero ¿y por qué usted más maneja la escritura? Bueno, porque si usted fuera un mecánico y de verdad usted se dedica a la mecánica, usted debe conocer las herramientas, debe saber cómo sacar un alternador, cómo se reparan unos calipers de freno, usted debe saber desmontar un motor, porque eso es lo que usted se dedica. O sea, debe evidenciarse si es que usted realmente pasa tiempo en la escritura. Si se pasa leyendo libros, no. Porque usted lo que va es a brincar de un pasaje acá y no va a ver la conexión, no va a ver el hilo conductor. Miren lo que yo estoy diciendo y esto va a ser maravilloso si me siguen. En el capítulo 4 de Hebreos, miren lo que él va a decir. Voy a iniciar en el versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, va a usar el contexto del pueblo que no entra y le dice, miren lo que pasó en el Antiguo Testamento, para que ustedes tomen medidas y no les pase lo mismo. ¿Qué no les pase lo mismo? Bueno, que después de haber visto y de haber escuchado, no creyesen y se quedaran fuera. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y ese reposo es Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, escuche, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿El Evangelio es entonces también del Antiguo Testamento? Pues claro, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Si usted cree que las buenas nuevas son del Nuevo Testamento, usted está bien perdido. Y créame que son muchos los que están bien perdidos. Y perdidos no me refiero a salvación, me refiero a perdidos en términos de conocimiento. By the way, para que no vaya a malinterpretar mal y decir, mire, el pastor aquí nos dijo que ni salvos somos y no vaya a ser un lloriqueo, eso no es lo que estamos haciendo. O lo culpen de herejes, pastor. Sí, no, me supongo. Dice, mire lo que dice. Porque también, versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Eso no es Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo que a pesar de que oyeron, no creyeron. Aquí se está diciendo exactamente lo mismo. Escuche, pero los que hemos creído, ahora distingue los que rechazaron la palabra a pesar de que la escucharon y los que la reciben. Pero los que hemos creído entraron en el reposo. Pero ese reposo no es el reino y es futuro, no es una tierra y era futura. No, ya han entrado en el reposo. Entramos en el reposo de la manera que dijo. Escuche, ¿cuándo entraron en el reposo? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, los planes, los decretos de Dios estaban acabados desde la fundación del mundo. O sea, que todo esto ya había sido previamente establecido. Pero escuche todavía, mire lo que va a decir el 4. El 4 es poderoso. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Esta es la verdadera interpretación del séptimo día. ¿Por qué razón se separó el sábado? ¿Por qué se bendijo un día? Esta es la razón, nos está dando la explicación de la importancia del verdadero sábado. Dice, porque en ese día Dios reposó de todas sus obras. Le hago una pregunta. ¿Reposó de qué? Reposó de que estaba cansado de 6 días de estar pensando, creando, y se cansó mentalmente o se le cansó la voz. Recuerde que Dios no le puede poner un cerebro ni le puede poner cansancio. Él usa lenguaje antropomórfico para hablarnos a nosotros para que lo entendamos. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es lo siguiente, amados hermanos. Está haciendo alusión al juicio de Israel, que está narrado en Deuteronomio, que se lo cuenta Moisés a los que van a entrar para lo mismo, para que no cometan el error de sus padres, porque Moisés les va a decir, miren, esos padres fueron condenados a morir en el desierto, pero ustedes están escuchando, no cometan el mismo error. Y aquí hay una repetición, el autor de Hebreos está diciendo exactamente lo mismo. Y dice que aunque Dios los condena a muerte en el desierto,
En efecto, en términos de Dios, ya eso había sucedido, porque Dios no crea para luego estar respondiendo a cada evento. Dios decretó, Dios organizó, Dios colocó todo para que se cumpliese de acuerdo a sus propósitos y para su gloria. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo en el versículo 4 es que después que Dios crea toda la creación, la importancia del séptimo día es porque en él Dios delimitó todo cuanto iba a suceder. Y por eso dice que aunque Dios los condene en un punto, ya eso era algo que Dios había establecido de antemano. Maravilloso. Maravilloso. Wow. Oh, así como para que explote el cerebro de todos los creyentes. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Yo no sé, hermano David, como la gente dice, no es que la Biblia es aburrida. Yo no sé qué Biblia usted lee que es aburrida. La de Ay, Dios mío, no llegue a mencionar eso, que nos van a... No va a censurar. No. Hay personas que esa Biblia, eso es lo más lindo que ha venido. De hecho, aprovecho solo para decir, esa no es la primera Biblia anotada. Aquellos que se pasan diciendo la primera Biblia anotada, eso es falso. La primera Biblia anotada realmente, y de hecho que puso de antemano al pueblo de Israel, no fue la de Scofield. La Scofield va a poner un sinnúmero de notas que van a alterar muchas cosas, pero fue la Biblia de Ginebra, de Geneva Bible, en el 1560, siglo XVI. 1560. El discípulo de Juan Calvino, Teodor Beza, va a escribir unas notas en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, que son las que van a establecer que Dios no había terminado con Israel, que Israel todavía jugaba un papel dentro del plan profético. ¿Por qué? Porque en Inglaterra eso se empezó a dar, a creer, a predicar dentro de los puritanos. Pero ese es otro tema. Sí, que sería un tema buenísimo para tratar más adelante porque, mis hermanos, hay harto que estudiar, pero bueno, ya que, mire cómo vamos conectando, Malaquías, vamos conectando Joel, Romano, Deuteronomio, Isaías, Mateo, Lucas, Apocalipsis. ¿Se dan cuenta, mis hermanos queridos, cómo todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras van en armonía? Escrito, imagínense, por 40 o un poco más de 40 autores en distintos siglos, distintos tiempos, y todos ellos cuadran en armonía, ninguno se contradice. En cambio hay otros libros que, pues, por vivir en un barrio, ya ustedes saben, no puedo mencionarlo, de otra religión, pues no puedo mencionarlo, pero escrito por una sola persona, imagínense, llamado profeta, pero eso es otro tema, y tiene muchos errores. Imagínense, sin embargo, es una de las religiones más fuertes en toda Europa, pero eso es otro tema que no vamos a entrar ahí, ya usted sabe, mi hermano. La religión del anticristo, como le llaman, ¿no? Pero bueno. Bueno, mi hermano querido, ahora sí, entrando ya, seguimos sumergiéndonos, ¿no? Hermano, solo, no sé si me permita, perdona Claro. que lo interrumpa, pero me gustaría, ya que lo mencioné, aprovechar, aunque sea un breve, pero muy breve, para aquellos que se preguntan, oye, ya que están hablando de Deuteronomio, el pastor Rufat mencionó hace muy poco tiempo que él podía hablar de la dureza del corazón, de la depravación total, inhabilidad total o la corrupción radical. Ahí va. Solo con el libro de Deuteronomio, para ustedes que crean que lo que hacemos es solamente frontear frente a los demás, hablar de cosas, tratar, no. Lo voy a hacer aquí frente a ustedes. De hecho, si ustedes acaban de escuchar lo que el Nuevo Testamento asevera sobre Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4, ya de antemano coloca el libro de Deuteronomio estableciendo que no todos creerían que la salvación es una obra de la gracia de Dios, que si Dios no interviene, no hay salvación, que Hebreos 4 establece que los que heredarían salvación y entrarían en el reposo, eso fue establecido antes de la fundación del mundo. ¿Dónde se habla acerca de ese corazón en el libro de Deuteronomio? Porque es lo que nos atiende en esta noche. Si vamos a Deuteronomio capítulo 5, no sé si voy a ir solamente sobre 3 pasajes para hacerlo corto. Deuteronomio capítulo 5. Y en Deuteronomio capítulo 5 vamos a ir al versículo 8. Deuteronomio capítulo 5, vamos primero al capítulo 5 de Deuteronomio, y en ese capítulo 5
Vamos a ir al versículo 29. Miren lo que dice el versículo 29. Recuerda el contexto de lo que hemos hablado. Deuteronomio se habla o se le asigna como una segunda ley. No es una segunda ley en términos de que hay otra ley o un cambio en la ley. Es una segunda ley solo porque hay una nueva generación que ha nacido en el desierto, que van a entrar a la tierra prometida, y a ellos, antes de entrar, se les va a comunicar, bueno, pues cuáles eran las ordenanzas, las prescripciones, los mandatos que debían cumplir para que Dios les diese posesión de esa tierra. Pero de antemano ya se menciona o se establece que si Dios no interviene en el corazón, a ellos le iba a pasar lo mismo. ¿Por qué razón ese pueblo que salió de Egipto no entró? No entró por su dureza de corazón, por incredulidad. Lo vimos en Hebreos 3:18. Pero miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea que Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, ya se está anteponiendo, ya se está diciendo, ya se está estableciendo que ese pueblo vendría a tener problemas también con Dios, esa nueva cepa o esa nueva generación. ¿Por qué? Porque si Dios no obra en el corazón, no hay salvación. Eso está desde Génesis. Yo no sé qué es lo que algunos no entienden. Mire, si no fuera así, uno esperaría. Voy a dar un paso atrás. Mencionamos, por ejemplo, al hombre en el estanque de Betesda en Juan capítulo 5, que cómo era posible que ese hombre que recibe sanación, Jesús se lo encuentre y tenga que decirle, oye, mira tu vida, vas a seguir viviendo de esta manera, te van a venir cosas peores. Pero si nosotros vamos a Génesis, uno esperaría que la generación que se levanta luego de ver el diluvio estuviesen andando derechitos. ¿Usted se imagina usted ser participante de unos pocos, 8 personas que vieron a toda una generación? No, al mundo antiguo ser juzgado por Dios. ¿Y qué es lo primero que nos dice la Escritura? Que aun aquel hombre que haya gracia delante de Dios y que se le permite construir un arca para establecer un nuevo principio, va a embriagarse, y como dentro de algunos de sus propios hijos cometerían pecado y todo. O sea, el pecado continúa. Usted puede hacer, Dios establece y lleva a cabo su juicio. El hombre no puede buscar a Dios ni aún viendo el efecto de los juicios. Y es lo que en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, ya Dios por medio de Moisés le advierte a esa generación, le dice, ¿quién diera que tuviesen el corazón para temerme? Para que me temiesen, para que guardasen todos mis mandamientos todos los días. Él sabía que ellos no los iban a guardar. ¿Dónde está el problema de esa generación que iba a entrar? Según Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, estaba en el corazón. ¿Por qué? Vayamos ahora a Deuteronomio, que ahora nos va a dar la explicación, el capítulo 10. O sea que hay un pueblo que va a entrar, ha visto el juicio de sus propios padres que quedarían sumidos en el desierto para morir. Y ya de antemano le dice, ustedes van a hacer lo mismo. Solo poco tiempo y ustedes van a estar en juicio también. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el ser humano no aprende a pesar de escuchar? No estamos hablando de una nación gentil. En Deuteronomio estamos hablando que Dios está dirigiendo al pueblo de Israel. Y les está diciendo que el problema es que ellos eran unos impíos. Pero es que eso no es lo que nos enseña nuestra iglesia. Es un pueblo que es salvo. No, eso no dice la Escritura. Eso le dice su pastor o su predicador favorito. En el capítulo 10, mire lo que dice
el versículo 16. Deuteronomio 10:16. Para una escuelita, aquellos que creen que las doctrinas de la gracia son maniqueísmo, gnosticismo, ¿cuánta persona diciendo tanto disparate? ¿Y cuánto se asombra? ¿Ves que él tiene un doctorado? Tiene aquello, se graduó en tal universidad. Dios no escogió gente entendida para predicar el evangelio. No quitamos que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, pero realmente la grandeza y lo que Dios logró fue porque lo salvó y porque el Espíritu Santo lo capacitó. Pero realmente la gente escuchaba a los apóstoles y sabía que decían, pero estos no eran hombres del vulgo. ¿Cómo predican? ¿Cómo predican? Porque la gracia es de Dios. No ponga las cosas en hombres, en ministerio. Póngalas en Dios. El capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 16 dice, mira lo que Dios le va a decir a ese pueblo. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, ¿dónde estaba la dureza? Si usted lee el versículo de atrás hacia adelante, lo que está diciendo es, la dureza de su corazón tiene como génesis el que tiene un corazón incircunciso. Mi hermano, y este texto cuadra de manera magistral con Jeremías 31. Sí, hermano, pero es que es lo mismo. Por eso es que yo digo, ¿qué Biblia leen estos individuos? No leen ninguna Biblia. Lo dice Jeremías, lo dice Isaías, lo dice Ezequiel. ¿Qué Biblia leen? Pero como la gente se emociona por, no sé, yo tenía un profesor en el seminario que decía, hace muchos años atrás, que la fe de la iglesia decía era del sistema nervioso. Que algunas personas solo respondían porque pues, es que yo creo que yo sé que Dios estaba en el culto, porque se me pararon los pelos. Y por eso él decía que había una fe del sistema nervioso, que era solo emotiva, que no tenía ningún fundamento, no estaba basada en la realidad de lo que Dios está haciendo, en lo que la palabra de Dios afirma. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 está diciendo que el pueblo, a pesar de que había recibido la circuncisión como una ordenanza en Génesis capítulo 17, eran un pueblo incircunciso, porque la verdadera salvación o el verdadero pueblo de Dios no es el pueblo que tiene una circuncisión en su miembro, es la circuncisión del corazón. Si no hay circuncisión del corazón, no hay salvación. Esa es la forma y la manera en la que Pablo en Romanos capítulo 2 establece que los verdaderos israelitas o el verdadero pueblo de Dios son los que tienen la circuncisión del corazón. Si les está diciendo que tienen que circuncidarse, ¿qué les está diciendo conforme a la ley? Que no eran pueblo de Dios. Porque ¿qué se establece en Génesis capítulo 17? Que los que no estuviesen circuncidados no participarían de ser parte del pueblo. Entonces Dios le está diciendo que ellos necesitan salvación, pero este pueblo, lejos de entender que requería de la intervención de Dios, lo que hizo fue que creció en su orgullo, en su arrogancia, en su prepotencia, en esa superioridad, que son una raza superior a los demás. No son ninguna raza superior a los demás. Si algo une a la raza humana, es que todos somos pecadores después de Adán. Esos 10 leprosos, somos todos. Ahí estábamos sin salvación. Fuésemos samaritanos, fuésemos de donde fuéramos. En ese punto estamos todos unidos. Sí, lo escucho, hermano. Sí, mi hermano, perdón. Miren qué facilito como nuestro hermano, el doctor Rufat, ha expuesto solamente con el Deuteronomio la depravación total. Pero no vayamos muy lejos, mis hermanos queridos, ya que están ahí conectados. Y por cierto, esto va a ser retransmitido por Radio Salvación. No vayamos muy lejos. Ahí lo tenemos a Moisés, que sube y ahí estaba recogiendo las tablas y todo. Baja y ¿cómo encuentra al pueblo? Los encontró orando. Los encontró alabando a Dios. ¿Cómo los encontró? Cuéntenos ahí, mi hermano querido. Bienvenido. Mire, hermano, para el eje, voy a usar solo 3 pasajes. ¿Cuál es la esperanza de Israel? ¿La generación que sale de Egipto? No, todo el pueblo que sale de Egipto. Solo entraron Josué y Caleb. Moisés no va a morir, pero no va a entrar. Dios los condena a morir en el desierto. Hay una nueva generación.
van a entrar con Josué. Capítulo 5 de Deuteronomio, Dios le dice, pero de antemano, yo quisiera realmente que ustedes me obedecieran y me teman, pero ustedes no tienen el corazón para hacerlo. ¿Por qué no tienen el corazón para hacerlo? Lo que se establece en Deuteronomio 5:29. Bueno, pues Deuteronomio capítulo 10, lo vimos, establece en el versículo 18 que la razón por la que no pueden es porque su corazón es duro. ¿Y por qué es duro? Porque es incircunciso. Entonces, ¿qué requiere ese corazón? Circuncisión. ¿Y quién es el único que puede hacer la circuncisión? Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 30, versículos 5 y 6. Voy a leer el 6, que es el importante. Y con este terminamos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Vean que Dios tiene que actuar en el corazón para que surja el temor y la obediencia. Deuteronomio 5:29 establece que aquella generación sería juzgada porque no temerían a Dios y no guardarían los mandamientos. Y da la razón. ¿Por qué? Por el corazón. Sin embargo, ahora observe que en el capítulo 30, en el versículo 6, sí hay una parte de ese pueblo que va a cumplir. ¿Pero cuándo? Dice la lectura. Circuncidará Jehová y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién puede circuncidarlo? Obviamente Dios, pero tiene que ser Dios antes. Y el corazón de tu descendencia, o sea, de la simiente, para que ames. Eso viene como resultado de la circuncisión. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué es lo que no entendemos? Lo resumo. Deuteronomio 5:29 establece que aún la generación de 20 años para abajo, que se le concedería la gracia de entrar en la tierra prometida, el lugar de reposo que tipifica a Cristo en Hebreos capítulo 4, también serían condenados. ¿Por qué? Porque no tienen el corazón para temer a Dios y seguir sus mandamientos. ¿Dónde reside el problema del corazón? Deuteronomio capítulo 10, versículo 18 dice que reside en la dureza del corazón porque es un corazón incircunciso. Entonces, ¿quién es el único que puede atender y cambiar las cosas? Dios. Y Deuteronomio capítulo 30 establece que Dios obraría en un futuro y cambiaría el corazón de un remanente para que le amasen y guardasen sus mandamientos. Teología 101 en Deuteronomio. Facilito, de la universidad. Mi hermano querido, qué maravilloso. Mi hermano querido, ya vamos terminando, mis hermanos, así que si alguien tiene una pregunta, pues bienvenido sea. Mira esta pregunta que me llegó de un hermano allá en Brasil, él habla español por si acaso. ¿Cuál de las opiniones sobre la estructura de Deuteronomio es la más certera? ¿La de Mendenhall, la de Klein, la de McCarthy, la de Winfield o la de Winand? Mire, hermano, tengo que ser consistente con lo que he dicho. Yo no me dedico a ver las opiniones de 4, 5, 6. De hecho, hay un universo de opiniones. ¿Usted quiere ver la estructura de Deuteronomio? La estructura está en los propios discursos. O sea, el propio libro de Deuteronomio muestra cuál es el bosquejo a seguir. Y el bosquejo que van a seguir son los propios discursos. Y esos discursos, al menos se reconocen 3 discursos. Cada uno de esos discursos establece pues una doctrina, unos parámetros, unas enseñanzas a seguir. De hecho, desconozco a esos autores, pero aún si conociera alguno de ellos, no voy a dirigir a las personas hacia autores. Creo que la estructura y el bosquejo que debemos seguir es el bosquejo que se desprende del propio libro. El problema es que somos vagos. El problema es que queremos todo digerido. El problema es que queremos a alguien que nos haga el camino. El problema es que queremos un microondas teológico donde usted apriete un botón, ponga el pasaje y ya salga caliente. Eso no funciona. Por eso estamos llenos de horrores y de errores y no podemos corregir la situación en la que vive la iglesia mientras no vayamos a la Escritura. Yo le aconsejo que mejor, en vez de estar pensando en qué dijo uno y el otro, que eso significa que usted tiene que haber comprado varios libros o lo que sea, ¿por qué mejor no se pone a leer Deuteronomio? ¿Por qué no lo lee varias veces? Lea Deuteronomio y vea la estructura que está en el mismo libro y usted va a aprender, estoy seguro.
¿quién, quién más quiere llevarnos a toda verdad y a toda justicia? Quien quiere iluminar los ojos de nuestro entendimiento es Dios mismo. Pero hermano, los ojos de nuestro entendimiento no se pueden iluminar si nosotros no ponemos nuestros ojos en la Escritura. Amén. Amén. O sea, queremos que nuestra visión se ilumine leyendo teorías. Yo no me dedico a leer teorías de otros. Realmente ya yo no hago eso, yo hacía eso. Eso era lo que yo hacía, una estación repetidora de otro. Ya yo Amén. no hago eso. Amén, mi hermano. Tenemos que... Sí, que me disculpe la persona, pero si si él quiere buscar cuál es la mejor teoría, pues que yo no voy a entrar a eso, de verdad. Mi hermano, ¿es cierto que el libro fue preparado bajo la guía de Samuel como un libro legal al comienzo de la monarquía? Mira, hay montones de teorías porque se establece como siempre que son cuestionamientos que se levantan contra cada libro. De si esto no pudo haber sido Moisés y tuvo que ser fulano y esto tiene que haber sido otro Moisés o alguien que le añadió. Lo mismo hacen, por poner un ejemplo, posiblemente uno de los libros más duros, la crítica, es el libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Porque el libro de Daniel expone un sinnúmero de profecías que van a ir a otros imperios en el cual Daniel no va a vivir. Por ejemplo, Daniel da un sinnúmero de detalles con relación al tiempo del periodo helenístico, el periodo griego de Alejandro. Da datos certeros, claros, que parece que el que está escribiendo había vivido en aquel tiempo. Pero nuestros teólogos, no en todos los seminarios, pero en muchos, cuando leen eso, porque repiten los mismos disparates que escucharon de sus profesores, dicen, no, eso es que hay que cambiar la fecha. Y eso no es una profecía. La razón por la que todo es tan claro, la razón por la que cada detalle puede ser visto como verídico, es porque está escribiendo luego que sucedió el evento. O sea, ya no es profecía. Y por eso vemos cambios de fecha. Tenemos un libro de Isaías con 3 Isaías y así sucesivamente. Lo mismo se hace con los libros de la ley. Yo hice el ejercicio al inicio y es en el ejercicio que yo me quedo. Si la Escritura dice que tanto Jesús como aún sus oponentes, cuando citaron los libros de Moisés, reconocieron a Moisés como su autor, porque yo tengo que ponerle otro Moisés. O sea, es que vuelvo a lo mismo, estamos tan perdidos. Aún nuestras preguntas, no está mal la pregunta, pero aún nuestras preguntas muestran cómo hemos bebido de ese pozo de desinformación. O sea, el siglo XIX afectó a la iglesia por el high criticism, la alta crítica, que era un ataque dentro de la iglesia. Si por el otro lado teníamos la teoría del darwinismo, que llevó a muchos a construir una nueva teología sobre la creación, una creación evolutista. Tenemos hoy también lo mismo. Mucho cuidado, hermanos. Vaya a la Escritura, hagamos el mismo ejercicio. Si uno quiere saber, Deuteronomio lo escribió Moisés. En algún lugar fuera de Deuteronomio se establece que Deuteronomio, o Génesis o alguno de estos libros se le atribuyen a Moisés. Sí, por ejemplo, mencioné al principio del programa Mateo capítulo 19. Esa conversación donde se le va a preguntar a Jesús si el varón puede repudiar a su mujer por cualquier cosa, o sea, una pregunta con relación al tema del divorcio. No solamente allí se alude o se cita Deuteronomio capítulo 24 y se le coloca que eso es Moisés, y dice que es Moisés. También Jesús, cuando Jesús está hablando, también dice, pero Moisés les dijo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué está citando? Génesis capítulo 2, versículo 24. Entonces, si el Nuevo Testamento está diciendo que el autor es Moisés, ¿por qué usted quiere escuchar a otra persona diciéndole con sus teorías? Por eso es que la iglesia, hermano David, está como está. Es que es tan sencillo. Regresemos a la Biblia. Si usted va a ir a un seminario para que lo llenen de especulaciones, mejor no vaya al seminario.
Póngase a leer la Biblia. Lo van a envenenar después. De hecho, yo tengo una gran preocupación con muchos seminarios, porque eso es lo que están haciendo. Muchos seminarios hace mucho tiempo han sido infiltrados y lo que tenemos es un sinnúmero de académicos. No, y luego lo increíble es que luego estas cosas ellos las dicen como si fueran cosas que, wow, que nadie sabe. Y los estudiantes las escuchan y quieren salir a aclarar, hasta aún a su pastor. Pastor, usted ha dicho disparate. En el seminario a mí me dijeron que no fue Moisés. Fue el cuarto Moisés o Moisés a la cuarta. Espere, pero le creen, primero porque no estudian la Biblia. Y segundo, como no estudian la Biblia, están famélicos o raquíticos espiritualmente y creyendo a su líder, en este caso su profesor del masterado teológico, porque ellos es que es el masterado de la Universidad X de teología, y oh Dios mío. Mire, es como ahora con el libro de Ken Wilson, y no voy a hablar del libro, pero yo escuchar a una persona decir, es que ese hombre se graduó de Oxford, a mí no me dice nada. Porque le recuerdo, porque posiblemente la audiencia no sabe. Yo escuché, voy a dar un paso atrás, yo escuché de un mexicano, pues yo no sé si esa expresión la usamos en Puerto Rico, pero aprendí aquí en Estados Unidos de un mexicano algo que he visto que es cierto, lamentablemente. Y esta es la expresión que aprendí, es un dicho pueblerino, que en casa de ciegos los tuertos son reyes. El tuerto es el rey. Y es cierto. ¿Qué es lo que dice ese? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es la enseñanza? Que donde hay ignorancia, el que aparentemente puede dárselas de que sabe un poquito, pues brilla. Y la gente lo acepta. Yo quiero recordarles que esa misma Biblia de Scofield, que ahorita estábamos mencionando, que trajo tanta distorsión teológica, ¿saben de dónde vino? De Oxford, de Inglaterra. ¿De qué estamos hablando? Qué terrible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es impresionante, ¿no? O sea, pero mire, siempre, y esto es lo que yo, bueno, como usted mencionó, teología 101, ¿no? A lo largo de la escritura, siempre Dios ha mantenido un remanente y el Espíritu Santo no va a dejar en la ignorancia espiritual a ese remanente que es su pueblo, la novia de Cristo. Entonces, damos gracias a Dios por eso, que no nos va a dejar en esa ignorancia, que al principio estemos pataleando. Yo debo reconocerlo, porque en algún momento militaba con esta denominación de los adventistas del séptimo día. Yo era una persona, pues, que si usted me decía que usted comía chicharrón de cerdo o de puerco, como le llaman, yo ya lo condenaba. No, Rufá es un hereje, Rufá no es mi hermano en Cristo. Imagínense, no, terrible. Pero bueno, ya para finalizar, miren, ante todo me siento muy feliz de su participación y su aceptación a este canal, mi hermano querido. Gracias por la invitación. De hecho, eso es de los, y no lo digo por criticar a nadie, pero es de los pocos canales que cuando participo realmente es algo instructivo. Aprovecho la oportunidad para decirle, hermano, si van a ver algún contenido, vean contenido de canales que lo que están haciendo es tratar de instruirse la persona misma, instruir a otros. No están buscando meramente likes y otras cosas. Eso es importante que lo tengan en consideración. Y les recuerdo que el primer lugar donde usted debe buscar su instrucción es en su iglesia, no en un youtuber. Amén. Dios nos colocó en congregaciones locales y puso en esas congregaciones locales pastores. Y usted debe tener un pastor. Y quien debe estar velando por su crecimiento, por su discipulado, es su pastor, no una persona en la red. Amén. Amén. Hebreos 10:25, para corroborar lo que usted menciona, el mismo hermano Pablo exhortando, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? El que está en YouTube no es su pastor. Y por algo está la carta de nuestro hermano Pablo a Tito, la carta de nuestro hermano Pablo a Timoteo, con los requisitos para el obispado, etcétera, etcétera. Marido de una sola mujer, que no está hablando de cantidad, sino de cualidad. Pero eso es otro tema que no voy a entrar, mis hermanos queridos. Bueno, gracias por sus palabras, mi hermano querido. Bueno, pudiéramos considerar el Deuteronomio como base, escuche la pregunta claramente, como base para emplear principios a nuestra vida, o mejor, vea, dicho de otra forma,
¿Cuál sería su recomendación antes de finalizar? A pesar de que Moisés habló a los judíos, ¿considera usted que aún podemos aplicar los principios morales del Deuteronomio a nuestras vidas? Sí, no y por qué. Sea usted bienvenido. Obviamente toda la parte ética y moral siempre podemos aprender de ella, pero yo iría más allá, no es solo la parte ética y moral. Debemos ver un sinnúmero de aspectos teológicos importantes, por ejemplo, dentro de este libro, como lo es el que los hombres son incapaces de cumplir la ley. Lo vemos, a no ser que Dios obre en el corazón, el hombre es incapaz de cumplir la ley, no importa todo lo que vea. Fíjate que ese pueblo que sale de Egipto, ven cada una de esas plagas, ven que no vieron cosas que nosotros, muchos de nosotros que por gracia hemos creído, nunca hemos visto. Sin embargo, todo lo que vieron les ayudó en algo. No murieron en el desierto. El problema del hombre, según Deuteronomio, reside en el corazón. ¿Por qué? Porque nacemos con un corazón incircunciso. Eso es teología. Y esa teología está en Deuteronomio. Dios debe intervenir, y de hecho Dios es el único que puede intervenir en el corazón para que realmente un hombre pueda cambiar sus afectos a Dios. Eso es parte de lo que teológicamente podemos aprender del libro de Jeremías. Hemos visto que Dios se ha provisto de una roca de salvación, más que ver el día de venganza y el día de retribución. Hay una piedra de salvación, hay una roca en la que debemos confiar, y esa roca de salvación está en Deuteronomio y es Jesucristo. La ley es un camino a la salvación. No, Deuteronomio nos enseña que la ley lo que muestra es nuestra incapacidad, nuestra pecaminosidad, el que no damos el grado. El que caminar dentro del pueblo no nos hace parte del pueblo. Teológicamente lo aprendemos en Deuteronomio. Usted puede ser parte de una iglesia local, pero eso no lo hace parte del cuerpo de Cristo. Usted puede tener membresía en una iglesia local y llevar años. ¿Cuántos Nicodemos no habrá? Uf. Que personas que, bueno, que alguien puede decir, no, lleva años en la iglesia y da la escuela dominical, ha ayudado al pastor, ha predicado, pero eso es todo, un hombre con moral, un hombre que ve unos valores, un hombre que entiende que las decisiones tienen consecuencias y procura hacer lo que es correcto para que le vaya bien. Los hay, pero no son salvos porque hasta que no hay un nuevo nacimiento, hasta que ese corazón no es circuncidado por Dios, no hay salvación. ¿Ve? Entonces, Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento contiene no solamente conceptos en términos de moral, de ética, de ejemplos que debemos seguir, emular o claramente rechazar, sino que realmente nos llevan, por último, a ver que la paga del pecado es muerte. Esas naciones que Dios les va a pedir al pueblo, iniciando Deuteronomio, que deben matarlos a todos. Sí, Dios los manda a matar a 7 naciones, y con ellas mujeres y niños. Si no, lea su Biblia. Y dicho sea de paso, si usted no entiende de la doctrina de depravación, usted no tiene una contestación a eso. Porque es más fácil hablar de que los niños que mueren puedan ir al cielo que explicar cómo Dios manda a matar niños. Verdad. Y ustedes no atienden la mayoría los pasajes de verdad complejos. Porque cualquiera puede especular de que sí son condenados, pero Dios como quiere en su gracia se lleva a los que eligió. Y están los que dicen, no, es que hay un tiempo de infancia donde todavía no hay conciencia de pecado, no se ha pecado deliberadamente. La inocencia le llaman a algunos. Si ese hombre es inocente, Dios está mandando a matar inocentes. Deuteronomio nos ayuda a entender de manera cruda que no existen inocentes, que la paga del pecado es muerte, que lo decimos con nuestra boca, pero que no lo entendemos. O sea, Deuteronomio nos enseña muchas cosas teológicamente, muchísimas. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram.
Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.